Hola, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios que nos da permiso y patrocinio para hacer esta emisión. Y gracias a nuestra preciosa colaboradora Nelly, que atrás de cámaras nos está siempre auxiliando. Muchas gracias, chiquita. Bien, el tema de esta mañana, eh, con saludos a todos, no sé si ya lo dije, Pellón, y nuestras extensiones queridas. El tema de este día es la armadura espiritual. Y yo creo que voy a hacer el contenido de este tema en una sola emisión. Siempre lo divido, hago dos conferencias de un tema, pero como mucho se dijo en el video pasado acerca de lo mismo, yo creo que en este capturo y sintetizo todo para primeramente Dios la próxima emisión de Discipulado ya sea otro tema. Me parece que es sobre el perdón, va a estar muy interesante. Sí, porque el perdón, pues ya ves, ahí a todos nos hace falta una repasadita sobre el tema, ¿no? Y entonces, hablando de la armadura espiritual, déjame compartirte que la lección, el formato que estamos usando de Nueva Vida en Cristo, como el índice, porque los contenidos en realidad pues los estoy modificando mucho, aunque vale la pena tener el material por escrito, ya hemos advertido que quien quiera tenerlo es tan fácil como que lo pida, porque está en carpeta PDF para hacérselos llegar. Pero ahí hay citas bíblicas y un procedimiento, voy a decir, muy dado a cómo se hace en las congregaciones típicas. Aquí lo que estamos haciendo es dar un poquito de reflexión, vamos a decir, profundizar el tema, y desde luego que se emplea la Biblia, pero en vez de estar leyendo los textos, me refiero a ellos para que en casa puedas tú verlo con tu propia Biblia, o si quieres sobre más pasajes bíblicos, con mucho gusto te los proporciono en la medida que tú lo solicites. Pero yo he notado algo, que cuando nos ponemos a leer Biblia en una reunión, la gente se distrae con la lectura y pierde el hilo de lo que es la ponencia, o que luego parece curioso, pero hay quienes leen con cierto trabajo, les cuesta trabajo, y sobre todo hay otra cosa, mira, la lectura de comprensión. En las escuelas es una materia impuesta, sobre todo en algunas escuelas y en algunas especialidades, voy a decirlo así, se obliga a llevar lectura de comprensión, porque más de las veces leemos sin entender. Y yo manejo esta expresión de leer leyendo, que quiere decir leer con comprensión, y más con la Biblia. Al leer Biblia, la gente llega con muchos a priori y con muchos prejuicios. Entonces, yo he hecho este experimento mucho. Leemos un pasaje bíblico y le digo a la persona, ¿qué entendiste? Y me dice otra cosa, ajena a lo que el texto dice. Ya lleva el prejuicio de decirme es que Dios me ama, que Dios es bueno, que Dios me va a cuidar. Oye, todo eso es correcto, pero eso no dice ese pasaje en particular. El pasaje está hablando de una historia, de una biografía, de una cita proverbial, de una enseñanza, de una doctrina, de una moraleja, en fin, habla de cualquier cosa menos de lo que me estás diciendo, porque ya traen anteojos prejuiciados a la lectura que les impide comprender el texto, pero sí que tienen ya una respuesta anticipada del mismo. Y bueno, por eso es que yo no estoy aquí leyendo Biblia, sino te remito a ella para que la leas en casa, pero lo mejor es que te lo explico. Y ahora con la cosa de que estamos trabajando proverbios y citas de proverbios, pasajes de proverbios, estoy mandando en el chat de WhatsApp lo que llamo un tip hermenéutico, que es un tip de interpretación. En pocas palabras, ya te digo de qué habla el pasaje, para que cuando lo leas ya lleves en la mente, de esto habla, entonces puedo leerlo mejor. Porque leer Biblia y luego leer poesía y luego leer en términos que la poesía maneja, que no es prosa, metáforas, alegorías, etcétera, figuras del lenguaje, pues menos comprende la gente. Entonces se las pongo más fácil ya poniéndole el tip interpretativo. De esto va a hablar el texto. Entonces ya lo lees, ya lo detallas y dices, de esto está hablando y no se pierden. Bueno, con todo este rollo, al hablar de la armadura, en Efesios capítulo 6, un pasaje clásico, y de hecho la lectura que manejamos en el índice se basa en ella y empieza a describir paso por paso qué significa
cada una de las expresiones paulinas en Efesios 6 sobre vístanse de la armadura de Dios para el día malo y estén firmes, que la espada de la salvación, que el yelmo, que la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, los pies con el apresuramiento del Evangelio de la paz, la coraza de justicia, y debías de ver que hay como miles de interpretaciones de esas expresiones. Iba a decir millones de expresiones, pero ya te he dicho que no seas exagerado 1.000.000 de veces. Entonces, hay un chorro de interpretaciones adrede de esas figuras de lenguaje que usa el apóstol Pablo. Y entonces, yo no quiero hacer una más, porque en iglesias, en libros, en escuelas, hay cantidad de expresiones adrede de esas metáforas que está usando el apóstol Pablo. Y pues la gente cree que lo entiende. Ahora mira, para leer Biblia hay que entender esto. El escritor está pensando en un lector y por eso le escribe a ese lector y sabe que las expresiones que va a usar, los modismos, las abreviaciones, las figuras del lenguaje, el lector las va a entender. Por eso le escribe así. Es como cuando tú dejas un recado en el refri a tu hijo o a tu mamá o a alguien y pones en el refri tus expresiones que sabes que tu lector va a entender. Porque luego tenemos un lenguaje muy doméstico y en casa tenemos apodos cariñosos y expresiones y maneras de hablar, ¿no? Entonces, no uso ejemplos, pero sabes a qué me refiero. Y así tienes que entender que cuando se escribe la Biblia y escribe el apóstol, piensa en su lector. Ahora, para hacer trabajo interpretativo, el exégeta a lo que recurre es a eso. ¿Qué dijo el escritor a el lector? Y al entender eso, entonces ya puedo sacar un principio. Un principio es una enseñanza, una verdad que es transcultural, es decir, rebasa las culturas, si es judeo-cristiano, si es judeo-griego, lo rebaso y lo traigo a Mexicalpan de las Tunas y lo hago contemporáneo, ¿sí? El mismo principio, esto es lo que quiso decirle a este lector, pero yo lo transporto a mi territorio y a mi tiempo. Entonces, es un trabajo que requiere metodología hermenéutica. Ahora, desde luego que nos ayuda el Espíritu Santo y también nos ayuda con darnos escuela para poder hacer este quehacer, porque se necesita estudiar, no nada más es abro la Biblia y digo lo que se me ocurre, o como te digo, los prejuicios que trae uno para leer Biblia. Con toda esta introducción, te estoy diciendo qué quiso decirle Pablo a su lector en Éfeso, pues solo Pablo y el lector saben. Entonces, nuestra manera de hacer ese mejor que hacer, es decir, esas figuras del lenguaje de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el yelmo de salvación, coraza de justicia, y etcétera, etcétera, lo entendía muy bien el lector original. El principio que tenemos que sacar de todo eso, que queda ya entre Pablo y su lector, la iglesia de Éfeso, es eso, hay que estar equipados. Mira, en el fútbol, tenemos, yo sé que cuando decimos equipo, pensamos en los jugadores que forman ese grupo y le decimos equipo. Pero en el fútbol, decir equipo o decir equipar son todos los artefactos que uno se pone. Ahora está mucho más llevado a la tecnología y muchas cosas muy modernas. En los tiempos de Pedro Picapiedra, o sea, de tu servilleta, básicamente consistía en los shoulders, hombreras, en las fundas, que son los pantaloncillos, que traen las tablas, que es lo que va con los muslos, una protección, por eso son tablas, pero no es de madera, sino como de una espuma muy rígido, y los nitros, que serían como rodilleras,
que no es una rodillera, pero es una protección que va en la rodilla. Y ya, fundas, shoulders y el casco. Y el casco, pues, en ese entonces, pues, era una basinica casi, porque era muy rudimentario. Hoy tienen hasta capacidad de inflarse y hablan de que son hidráulicos. Entonces, pues yo no me imagino el equipamiento hoy día. Sin embargo, te digo, decían, equípense. Y equiparse es, me pongo las fundas, me pongo los shoulders. En ese entonces todavía no había riñoneras, fíjate. Las fundas hoy traen una coraza que protege riñones y esta parte. En ese entonces no era pura funda, los shoulders, que los shoulders tampoco traían para las costillas, era pura hombrera. Entonces sí, alguna vez alguien me dijo en la iglesia, es que en el fútbol no les duelen los golpes, están bien protegidos. Pues ya te quisiera ver en la cancha y equipado y dejarse ir a los trancazos a ver si de veras dices que no te duelen. La verdad, sí duele mucho. Bueno, los shoulders y el casco. Y el casco en los tiempos de Mickey Lauren, pues nada más tenía unas orejeras aquí adentro, ¿sí? Y unas varas que era lo que hacía que amortiguara y era de fibra de vidrio. Entonces, así te cubría. Y las barras. La barra era una barra nada más de dos tubitos, voy a decirlo así, y ya después se moderniza y viene la periquera que sale del casco a la barra, pero salió después. Al principio eran las puras barras y el barbiquejo que detenía el casco, pero el barbiquejo de piel, nada más así bien sencillito, y vienen acolchonados y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? En fin, era lo único que usábamos, pero se decía equípense. Ya con eso sí dolían los golpes, pero dolían menos. Es como la vacuna del COVID, ¿no? Te puede dar el virus, pero te da menos fuerte, ¿no? Entonces, equipado, salías a la cancha a entrenamientos o al golpeo, que le decíamos así, y sí dolía, pero amortiguaba algo. Ahora, la cosa de jugar sin equipo, pues era muy violento. Como el virus, la gente que no se vacuna le pega el virus más violento. Entonces, jugar sin el equipo, sin estar equipado, pues era mucho más doloroso y pues sangraba uno pues, de la carita y de otros lados, ¿no? Los coaches, porque es un staff, no es solo uno, es uno que es el principal y tiene sus ayudantes de ofensiva, defensiva, de linieros, de alas, o sea, es un montón de gente. Pero los coaches decían, nunca jueguen sin equipo, porque obviamente el equipo ayudaba a evitar lesiones. Pero ahí tienes a los escuincles. ¿Qué hacíamos? Pues a escondidas, cuando no sabían ellos, que luego se enteraban, porque pues, ¿qué no se sabe en una agrupación? Entonces, lo que hacíamos y nos divertía más y probábamos que éramos muy machos según, era hacer juego sin equipo, es decir, sin estar equipados. Entonces, la ofensiva contra la defensiva o armábamos retadoras con otros equipos que tampoco se equipaban para darnos sabroso. Y entonces había golpeo y había claqueo. Porque ahora se juega el bandera, le dicen, ¿no? Que es como tochito tocado y que no hay golpeo y eso. Pues, bueno, no doy mi opinión porque si no luego van a decir que soy clasista, discriminador, racista y quién sabe qué tantas cosas, como ahora es la moda con cualquiera que se expresa en contra de algo, ¿no? El caso es que jugábamos sin estar equipados. No, pues olvídate, eran unos golpanazos y sí nos dolía y nos lesionábamos. Ahora, la cosa por la que prohibían jugar sin equipo era que estábamos más expuestos a lesiones y entonces cuando venían los partidos en forma, pues no podíamos dar el todo o no alineábamos por estar lesionados. Pero ahí estábamos de necios. Ahora, todo esto es para ilustrar lo que estamos llamando la armadura de la que habla Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo. O diré, el apóstol San Pablo, para que te sientas en ambiente de iglesia. Entonces, dice el apóstol, equípense, como si fuéramos un equipo de fútbol, equípense. O sea, vamos a ponernos shoulders, fundas, casco, y ahora todos los aditamentos especiales que hay, modernos y todo.
Pero como no puedo entrar a ese detalle que en Efesios 6 el apóstol describe y su lector comprende perfectamente bien, y se han sacado chorromil de criterios acerca de qué es justicia, qué es salvación, qué es espíritu, qué es espada, yo lo que voy a decir es esto. La mejor manera de estar equipado para el día malo, y el día malo es, como dijimos hace 8 días, y como empieza Efesios capítulo 6, pues el día de la tentación. Ya te dije que el diablo va a tener el poder que el hombre le dé. Pero eso no es una verdad así escandalosa, porque sucede también con Dios. Fíjate, qué curioso. Ya dije, Dios y el diablo no están peleando en el mismo nivel a ver quién gana. Como luego sale en el National Geographic, que Armagedón, es que Cristo con su espada se va a dar de espadazos con el anticristo y esas tonterías. Todo eso es patraña. Dios no tiene que pelear con el diablo porque el diablo es creación, está subordinado, es criatura, hasta es siervo porque hace lo que Dios quiere y hasta donde quiere, pero no es redimido. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Pero está sujeto a Dios, pues. Ahora, entonces el caso que te acabo de decir es, tanto Dios como el diablo tienen el mismo poder que el hombre le dé. Ahora, quiero que entiendas bien. No quiere decir que yo le digo a Dios, haz que salga el sol, ¿no? O que la tierra gire, que la gire tierra iba a decir, que la tierra gire. A eso no me refiero. Me refiero a mi vida. O sea, no me refiero a pera, me refiero a mi vida, yo, la mía. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo no le digo a Dios, creo en Jesucristo como mi Salvador y quiero que entre a mi corazón como mi Señor y Salvador, no va a entrar Dios, a menos que yo se lo pida. Si yo no le digo a Dios, quiero a Cristo en mi corazón, entra a mi vida, Cristo no entra. No entra a fuerza. No es, déjame usar la expresión, no es un violador. No va en contra de la voluntad de uno. Si yo le digo a Dios, quiero que Cristo entre en mi corazón, va a entrar. Si no se lo digo, no entra. Así de sencillo. Entonces, Dios tiene el poder que yo le dé en mi vida. Igual para mi discipulado. Si yo no veo los videos, no hago oración, no me enfrasco en lectura bíblica, en reuniones, Dios no lo va a hacer. O sea, va a tener Dios el poder que yo le dé en mi vida para actuar en mi vida. Si yo soy rebelde, si soy pasional, si voy por hedonismo, las pasiones, los deseos, si mi mente vaga, dispersa, dice un canto ya rauda, ya veloz, algo así, con pensamientos que no le agradan a Dios, que no son sanos para mí, de pasiones desordenadas, de ira, de resentimientos, de miedos, de incredulidad, pues yo soy el que estoy haciendo eso. Al revés, si yo le digo a Dios, Dios, trabaja en mi vida y colaboro, estoy materia dispuesta y estoy en los videos bonitos que hace el Paz, estoy en los audios bonitos que manda en las mañanas, estoy en los sermones bonitos que da los domingos, estoy en las oraciones, estoy con mi lectura bíblica, yo le estoy dando poder a Dios y entonces trabaja en mi vida y me ayuda a mantenerme. Igual es con el maligno. El maligno no va a entrar a mi vida a chaleco. Yo le voy a dar ese poder. Si yo no estoy endiosado, entonces estoy a la deriva. Como dije hace 8 días, soy el animalito del rebaño descuidado o enfermito que lejos del rebaño, pues las leonas vienen y se lo comen, pues así los demonios vienen y hacen presa de mí. Pero yo le doy ese poder. Ahora, acabo de hablar de estar equipado por esto. El poder que yo le puedo dar al diablo viene también a través de lo que se llama tentación. Tentación es una palabra griega que en español tiene 2 significados, prueba o tentación. Usamos prueba para decir como que viene de Dios y usamos tentación para decir como que viene del diablo. La verdad es que todo viene de Dios porque es una sola palabra en griego. Ahora, viene la prueba que yo la apruebo o la repruebo, como en la escuela. Entonces, si la repruebo, entonces estoy más vulnerable para que el trabajo satánico haga presa de mí.
Si la apruebo, estoy más fortalecido para que Dios siga trabajando en mi vida. Así es como en la escuela. Reprobaste matemáticas, no estudiaste, entonces vas a padecer que otro examen o otras exhortaciones para que avances en la materia. Si la apruebas, quiere decir, estoy al día, estoy estudiando, etcétera, y avanzas, ¿me explico? Pues es igual. Entonces aquí el asunto de estar equipado es tener la capacidad de pasar la prueba, ¿sí? Y de que me fortalezca en Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir en resumidas cuentas en Efesios 6. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que entender es esta, para no irnos a expresiones que ya le veo yo una connotación un tanto morbosa, porque no digo que no puedan pasar, pero sí digo que esas excepciones que pueden pasar luego se hacen del terreno común y ya entran en el rango de charlatanería. El diablo se me apareció, que vi figuras, que vi imágenes y todo eso. El modo más común en que el diablo trabaja es las tentaciones que vienen a nuestros pensamientos. Todo empieza en el cráneo, que es de hueso. Así decían mis hijos cuando eran quequetos, o sea, cuando eran chiquitos. El cráneo es de hueso, pues sí, ¿no? Pero adentro, pues tenemos la mente. Ahora, qué curioso que la ciencia se ha cansado de decir qué es la mente, cómo funciona, porque una cosa es el cerebro como órgano y otra cosa es la mente como psiqui, como la capacidad de reflexión, de memoria, todo eso, ¿no? Y curiosamente, en el griego del Nuevo Testamento, la mente está asociada con el alma. Mira, yo sé que nosotros decimos o pensamos que Nelly, sí me... ok, gracias. Nosotros decimos o pensamos que es que aparecen unas cosas ahí extrañas que me quitan la capacidad de ver el cronómetro. Si me puedes ayudar, Nelly, si me oyes quitando eso, para que yo pueda ver el cronómetro y estar en el momento de la clase para no cortarlo antes de tiempo ni extenderme más del tiempo. ¿Sí, hija? Si me escuchas, si me puedes ayudar. Bueno, ¿en qué estaba? La mente. Ajá, mira, en la mente, en el griego del Nuevo Testamento, alma, espíritu y cuerpo es lo mismo, ¿sí? Es el mismo ser, una persona integral completita. Ahora, nosotros no lo entendemos así porque en la cultura occidental, el pensamiento semita, judío, cristiano, ¿sí? De Oriente, se tergiversó con la filosofía griega y entonces nosotros entendemos como que son tres cosas diferentes, que el espíritu es como un ángel que vuela a Dios, el alma es como un fantasmita que sale y anda caminando y el cuerpo es esta cáscara. Eso no es correcto, eso es el pensamiento griego filosófico, no el de la cultura judeocristiana. El judaísmo, que después se hace cristianismo, no quiero decir que el judaísmo se hace cristiano, sino los judíos convertidos al cristianismo, que es una doctrina nueva y diferente al judaísmo, pero conserva que la persona es una persona completa, un ser integral, así le decimos, una persona completa. Entonces, pensamos más, el espíritu que yo soy me relaciona con Dios. Mi alma, que soy yo, es la capacidad de relacionarme con mis semejantes en emociones, sentimientos, pensamientos, y el cuerpo, soma, es la capacidad de relacionarme con mi mundo físico. Y la sarx, que es la carne, que forma parte también de mí, es la dimensión con la posibilidad del pecado, de vivir bajo mi orden y mis pasiones. Entonces, el hombre es un ser completo, pero tiene capacidad de relacionarse en estos entornos. Entonces, la mente, que en griego es psiqui, algunos ponen psique, yo sé, ¿no? Pero psiqui es la pronunciación correcta. Es más esto del alma y sus pensamientos.
Entonces, mira, para no hacerte bolas, te voy a decir, toda tentación entra por la mente, por los pensamientos, y puede servirse de los sentidos, es decir, lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que saboreo, lo que toco, ¿sí? Entonces, mis sentidos, que es soma, es el cuerpo, la expresión griega cuerpo, soma, mis sentidos me relacionan con lo físico y esto contribuye a que en mi mente, en mi alma, mis pensamientos, pues entre los estímulos que pueden alterar mi orden de pensar. Todo, toda tentación es el proceso que lleva. Empieza en la mente y de la mente se va al corazón. Sigue siendo la misma alma, porque es lo que es mi dimensión interna, ¿sí? El cuerpo es la dimensión externa, el alma es la dimensión interna, pero no es porque ande un fantasma volando ahí. Antes yo decía un gasecito, pero se imagina que un gasecito, pues no, ¿verdad? Entonces, de la mente pasa al corazón. Y con eso te estoy diciendo las actitudes. Entonces, nosotros siempre estamos expuestos, te lo voy a decir así, a que la mente es el terreno neutral, es la trinchera del primer combate, es la línea de enfrente, como dicen ahora de los médicos que están luchando contra el COVID, dicen son los que están al frente, ¿no? En la primera línea. Entonces la mente siempre está recibiendo estímulos, siempre. No puedes dejar de pensar. Bueno, hay mucha gente que sí, pero tú entiendes a qué me refiero. La mente no está vacía nunca, siempre estamos pensando. Es más, hasta dormidos. Dormidos soñamos, los pensamientos se expresan en sueños. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es este. Ah, caray, salió que va a aprobarse el equipo. A ver si me puedes ayudar, Nelly. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, se va a usar el equipo, no lo uses hasta que finalice la prueba. Dice en 7 segundos. Bueno, no sé qué está diciendo ahí. Yo voy a seguir. Espero que la emisión esté caminando normal. Entonces, toda tentación llega con la mente, que puede los sentidos ser instrumentos para contribuir a que llegue todo estímulo a mi cabeza. Entonces, la mente es la trinchera de primera línea. ¿Qué va a suceder allí? Que yo voy a decidir, aquí viene el asunto, si eso lo convierto en actitud o lo desecho. El pensamiento no es pecado. La decisión que haga con el pensamiento, eso puede convertirse en pecado o no. Se va a convertir en pecado si quiero que pase al terreno de la actitud, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis valores, ¿ok? Y todavía peor cuando pasa al terreno de la acción. Entonces pasa 3 filtros: mente, corazón y expresión. La gente cree, es que yo peco, por ejemplo, si le pego a alguien. Bueno, eso es correcto, pero no es hasta allí. Tú ya pecarías si sientes el deseo de pegarle a alguien. Entonces, pegarle o sentir las ganas de pegarle es lo mismo, es el mismo pecado. El pensar pegarle no es pecado. Si decido quererlo, entonces ya es pecado. Y si decido hacerlo, entonces ya es pecado. Pero entonces, para tranquilidad de muchos, los pensamientos en sí no son pecado, son tentaciones. Y entonces vienen del diablo. Cuando dice la expresión en el Nuevo Testamento para bloquear los dardos de fuego del maligno, lo que más podemos pensar y aventurarnos a concluir es esa emisión de pensamientos con la posibilidad de hacerlos actitud o acción. Y entonces aquí lo que viene es estar equipado. Estar equipado para que el pensamiento no llegue aquí. Y como te digo que es cuestión de voluntad,
porque tú vas a decidir. Mira, ya te dije, los pensamientos no son pecado. Lo que tú decidas hacer con los pensamientos puede convertirse en pecado. Ahora, no todos los pensamientos son tentaciones malas. Pueden ser tentaciones buenas, pruebas buenas para superarte, para crecer. No digo que la mente sea una porquería. No, la mente trae la virtud de elevarnos o de bloquearnos. Pero está tu decisión. Y mucho es qué le metes a tu mente. Por ejemplo, el sujeto que le mete pornografía, hombre, pues ya le está dando un lugar al diablo sensacional para que los estímulos que vienen con eso, pues vayan a los sentimientos y luego a la acción. Pero ya con llegar al sentimiento ya se amoló el asunto. Entonces, te estoy diciendo, todo queda en la persona. Y mientras mejor equipado esté, mejor podrá desechar los pensamientos. Mientras menos, por ejemplo, traes shoulders y fundas y sales sin casco a la cancha, pues al primer bloqueo, a la primera tacleada, lo van a descabezar, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? La mejor manera de estar equipado, anótala bien, es esta. No existe otra, de veras, palabra. Vida de iglesia. Vida de iglesia. Ahora, ¿a qué me refiero con vida de iglesia? Me refiero a la involucración, a la participación, no de las actividades solamente, sino de los propósitos de Dios para la iglesia expresados en el Nuevo Testamento. Para que me entiendas, vida de iglesia no es asistir a las reuniones. Vida de iglesia no es ver los videos de las emisiones. Vida de iglesia no es oír los audios de WhatsApp que mando en la mañana. Eso es tomar los audios, ver los videos, etcétera, pero no es vida de iglesia. Vida de iglesia es más que eso, es profundizar eso. O sea, no es malo ver los videos, no es malo oír los audios de WhatsApp, pero es el inicio. Es la puerta, abrir la puerta para entrar a los propósitos de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento. Vida de iglesia quiere decir que adores, que seas un adorador. Ahora, los videos sirven para eso. ¿Por qué? Pues porque elevo mi alma, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos a la divinidad. Le canto, le siento, le adoro, le expreso amor, oración, platico con él, me comunico, ofrenda, fíjate, hasta la ofrenda es una manera de depender, de decir, dependo de ti. Y ahora que es más molesto porque tengo que ir a la sucursal del banco, ir al cajero permanente, hacer el depósito, avisarle a Arturo al WhatsApp, acabo de hacer mi depósito, etcétera, implica más actividades, ¿no? Procedimientos, pero todo eso es adoración, dependo de ti, Señor, ¿sí? Oro, adoro, hermandad, me relaciono con mis brothers de la iglesia y la mejor manera que estamos haciendo en línea pues es a través de los contactos, ¿sí? Estamos diciendo, contáctate con tal, conócese, platiquen, oren, hagan hermandad, ¿sí? Me relaciono con mis hermanos, las guerreras de oración oran por nosotros, les comparto mis peticiones, mis acciones de gracias, todo eso sí, crecimiento, madurez. A través de lo que se dice o enseña, adquiero hábitos nuevos. Al adquirir un hábito nuevo, entonces sustituyo el hábito viejo y así estoy madurando. No hay otra cosa para consagrarse que el cambio de hábitos. Un hábito bueno por un hábito malo. Servicio. Servir en mi iglesia. Hay muchos modos, incluso en línea, con esto de estarme contactando con otro, ponerme a sus órdenes en oración, dándole recomendaciones, hasta recetas de cocina, contactos, conozco un buen doctor que puede ayudarte, te doy el contacto, en fin, hay muchas maneras de servir en línea también. Y testimonio es maravilloso porque al compartir a Cristo con otra persona, me obligo a todo lo demás, a orar, a hermanarme, a crecer, a madurar, a compartirle qué hizo Cristo por mí y te digo que puede hacerlo por ti y te mando los videos, te mando los audios. Es decir, hay una responsabilidad muy padre. Testimonio ayuda mucho a todo lo demás a crecer y a fortalecerse. Eso es hacer vida de iglesia.
Y mientras la persona haga más vida de iglesia, más se involucre con los propósitos de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento, en las emisiones, en los videos, en el WhatsApp, en el testimonio, etcétera, más equipado está. Y entonces menos posibilidad le va a dar a la tentación que llega como pensamiento a convertirse en actitud, a desear eso o acción, porque está muy ocupado en las cosas sagradas, dándole mucho mayor lugar a Dios, sometido a Él, y el automático, dice Santiago, sométete a Dios, eso hace resistencia al diablo y huye de ti. Entonces, fíjate, la lucha esta no es que saques un crucifijo y se lo enseñes, porque a lo mejor dice el diablo, soy ateo y te come, ¿no? Entonces, no es tampoco echarle agua bendita, como dicen pues, las fábulas y las películas, es estar sometido a Dios. Y el sometimiento a Dios, su expresión mejor y más práctica y más comprensible es hacer vida de iglesia, que te acabo de decir, la involucración en los propósitos de Dios para la iglesia en el Nuevo Testamento, a través de los videos, de los audios, reuniones presenciales, oraciones, intercesión, todo eso. Y eso es lo que fortalece a la persona porque voluntariamente le está dando más lugar a Dios a través de esa participación, involucración y actividades. De tal manera, lo otro queda relegado. ¿Me explico? Ahora, no quiere decir también que uno es infalible. Aún con eso, uno está expuesto. Como con el virus, ¿sí? Puedes estarte cuidando mucho, pero de repente te llegó una carta o te llegó un paquete y traía virus y te contagiaste en tu casa sin salir. O sea, estamos expuestos siempre, pero hay menos posibilidad de contagio si estamos con vida de iglesia para la tentación. Pero es importantísimo cuidar la mente y estar equipado. Ahora, tenemos que admitir algo. Todos tenemos talón de Aquiles. Tú sabes la leyenda de Aquiles, ¿verdad? Aquel dios griego de la mitología griega que al meterlo en un tanque, en un agua especial para cubrirlo y que sea un guerrero poderoso, que no le iba a hacer daño nada, pues lo agarran del talón para poderlo meter, dice la mitología, y al sacarlo, la única parte vulnerable es el talón. Entonces, sabiendo eso, en una guerra ahí mitológica, pues sabiendo eso, le disparan un dardo envenenado al talón y ahí pues toda su fuerza se va porque muere con ese dardo envenenado en el talón. Por eso le decimos talón de Aquiles. Entonces, todos tenemos un lado vulnerable y tú lo sabes. Aquí es lo mejor de todo, tú lo sabes. Yo sé el mío, o los míos, o los tuyos. Bueno, los tuyos no lo sé, tú lo sabes. Lo que quiero decir es que cada quien sabe sus debilidades. Ahora, aquí viene algo muy padre, porque digo, no somos infalibles, somos falibles, podemos caer. Ahora, si caes, dice la primera carta de Juan capítulo 1 y 2, tienes un abogado, que si tú le dices, soy pecador, Señor, admito lo falible, lo voluble, el pecado que mora en mí, dice el Señor, estamos de acuerdo, tienes abogado, te perdono, sigue adelante, hijo. Como el niño que se cae y se levanta, se sacude y vuelve a seguir adelante, no se queda tirado. Porque aquí la cosa de no perdonarse uno mismo es muy fuerte. Si debes entender que Dios te perdonó, perdónate tú, porque si no te perdonas se llama orgullo y ese orgullo también es pecado y te estorba para seguir adelante tu discipulado. También aprende a perdonarte y sigue adelante, sabiendo, ya me perdonó Dios, yo me perdono y sigo adelante, ¿de acuerdo? Y tratas de no recaer. Pero aquí viene la otra. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, que admitiendo tu debilidad te empoderas. Porque, por ejemplo, si Aquiles en esa mitología, en esa leyenda, hubiera admitido que su talón era la parte débil y le pone una bota de fierro para pelear, pues no le hubiera pasado nada, reconociendo su debilidad. Dice el apóstol, mientras más débil, más fuerte, porque admito mi debilidad. Entonces lo que digo es, si conocemos cuáles son nuestras debilidades, podemos fortalecernos cuidándolas, diciendo, aquí yo soy débil. Si, usando el ejemplo de la sensualidad, si yo soy débil para las cuestiones de la sensualidad, pues no las veo, las evito. No en balde, también dice el Nuevo Testamento, Pablo a su pastor Nobel, que tampoco era tan Nobel, ya tenía como 40 años Timoteo,
pero le dice, huye de las pasiones juveniles. No dice, aguanta o sopórtalas hasta que puedas, o juega tantito con ellas, o consiéntete dándote esos lujos, sino le dice, escapa. Si sabes que eres vulnerable, y no es difícil porque le dice también a este cuate, trata a las mujeres, a las mujeres maduras como mamás y a las mujeres jóvenes como hermanas. O sea que Pablo sabía que Timoteo era de cascos ligeros. Sabía que su debilidad era la mujer. Y le dice, trata a la mujer como madre, como hermana, como hija. Cuidado con verla como mujer. Fíjate que es una muy buena receta, ¿eh? Y ahora sí que me voy a adornar. Yo veo a mis ovejas femeninas así, como tías, primas, hermanas, hijas, y me es muy fácil tratarlas. Por eso les digo, hola corazón, sí, mi vida, mi niña, juego, les pongo sus apodos, a una mi flaquita y cosas por el estilo, porque las veo así. Pienso en hijas, en las niñas. En fin, entonces el asunto es, si conoces tu debilidad, fortalécete. Y para Timoteo era, huye. O sea, no te consientas jugando con algo que sabes que es tu debilidad. Échale patas. Entonces, más a mi favor, equipado, haciendo vida de iglesia. Admito mis debilidades, las fortalezco y haciendo vida de iglesia y fortalecido en mis debilidades, es menos probable que caiga en tentación o que no sea tan recurrente. Y si llega a pasar, pidiéndole perdón a mi Dios, Cristo me dice, estamos tablas y me perdono y sigo adelante. Ah, y un comentario extra. La distracción. Llega el pensamiento que mueve el tapete. Entonces, con vida de iglesia, oración, cantos, video, le llamo a un brother, me hablas a mí, lo que sea, te ayuda. O, en todo caso, también te pones a hacer ejercicio, te pones a barrer la casa, te pones a limpiar el carro. Todo eso para que tu mente se ocupe de otra cosa y así no des lugar a que ese pensamiento esté rebotando, rebotando, rebotando y se baje al sentimiento, al corazón, a las actitudes, a los valores, al deseo y lo lleves a la práctica, pero ya desde allí, ya deseándolo, ya se convirtió en pecado. ¿Cómo ves? Entonces, no está tan difícil. La cuestión es disciplina y voluntad. Ponerse en las manos de Dios, pedirle ayuda desde que empiece el día. Por eso mando los audios muy temprano, porque digo, vamos a empezar el día todos, algunos más tardecito, como a las 9 del mediodía algunos, otros pues como a las 3, 4 de la mañana tempranito, y luego oración, y así empezamos el día con el pie derecho, ¿no? Y lo cerramos también con oración, y durante estamos en eso para evitar precisamente caer en tentación. Y la oración magnífica, ¿no? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, que debe ser nuestra bandera como discípulos. Entonces, está agotado el tema, es decir, siempre hay más que hablar, pero como clase, pasó y la próxima hablamos de un tema nuevo, porque aquí no está dividido, sino tomamos en una sola todo lo que era el temario. ¿Ok? Bueno, pues un placer saludarlos. Gracias al Señor, gracias a Nelly. Un saludo a nuestras extensiones con mucho cariño y para todos. Y bendiciones para todos. Hasta la próxima emisión, si Dios quiere.